Ese ataúd también debería ser para ti, murmuró mi yerno en el funeral de mi única hermana Sinopsis. Don Filemón Salazar, un hombre mexicano de 76 años, enfrenta uno de los momentos más dolorosos de su vida durante el funeral de su única hermana, doña Mercedes Salazar. En medio de su dolor, escucha a su yerno, Arturo Beltrán, murmurar con desprecio que ese ataúd también debería ser para él. Su hija, Lucía Salazar, permanece callada, incapaz de defender a su padre. La historia se desarrolla en un pueblo tradicional de Oaxaca, México, donde don Filemón, entre la pérdida y la humillación, debe reunir la fuerza necesaria para seguir adelante y demostrar que aún le queda dignidad. Capítulo 1. Mis manos temblaron cuando tomé el puñado de tierra roja de Oaxaca. El viento de octubre susurraba entre los mezquites del panteón municipal, llevándose el aroma de las flores de cempasúchil que habíamos traído para Mercedes, mi hermana mayor, la única familia que me quedaba en este mundo después de que mi Esperanza muriera hace 5 años. El padre Joaquín terminaba de leer los últimos versículos cuando sentí que alguien se acercaba por detrás. Era Arturo, mi yerno, ese hombre de 42 años que nunca me había dirigido una palabra amable desde que se casó con mi Lucía hace 15 años. Su traje negro brillaba bajo el sol de mediodía, contrastando con mi guayabera blanca arrugada que había sido la misma que usé para el funeral de mi esposa. «Que descanse en paz, Mercedes», murmuré, dejando caer la tierra sobre el ataúd de pino barnizado. Las lágrimas me quemaban los ojos, pero un hombre de 76 años no puede permitirse llorar delante de todos, aunque sienta que el corazón se le parte en pedazos. Mi hermana había sido todo para mí después de que nuestros padres murieron cuando yo tenía apenas 20 años. Ella, 5 años mayor, me enseñó a trabajar la milpa, a hacer las tortillas cuando no teníamos dinero para comprarlas, a rezar el rosario cada noche para que Dios nos diera fuerzas. Mercedes nunca se casó, nunca tuvo hijos. Decía que yo era su único hijo, que mi Lucía era su única nieta. «Papá, vámonos ya», susurró mi hija tomándome del brazo. Lucía tenía 43 años, pero para mí seguía siendo esa niña de trenzas largas que corría entre las milpas persiguiendo mariposas amarillas. Sin embargo, su voz sonaba distante, como si me hablara desde el otro lado de un vidrio empañado. Los demás dolientes comenzaron a dispersarse lentamente. Doña Carmen, la vecina de Mercedes, me dio un abrazo que olía a canela y café de olla. Don Refugio, que había sido amigo de mi hermana desde la infancia, me estrechó la mano con esa fuerza callada que solo tienen los hombres que han trabajado la tierra toda su vida. «Era una mujer muy buena, don Filemón», me dijo. «El pueblo va a extrañarla mucho». Asentí en silencio, tratando de tragar el nudo que se me había formado en la garganta. Mercedes había trabajado como comadrona durante más de 50 años. Había traído al mundo a medio pueblo, había consolado a las madres primerizas, había velado a los moribundos. Todos la respetaban, todos la querían, todos excepto Arturo. Mi yerno se quedó parado junto al sepulcro, mientras los demás se alejaban, las manos metidas en los bolsillos de su traje caro que había comprado en la ciudad de Oaxaca. Tenía esa expresión que siempre ponía cuando estaba a punto de decir algo cruel, esa sonrisa torcida que había aprendido a reconocer y temer a lo largo de los años. Lucía caminaba hacia el coche, una camioneta Toyota blanca, que Arturo había comprado el año pasado con el dinero que ganaba, vendiendo fertilizantes a los ejidatarios de la región. Yo me quedé atrás, mirando una vez más la tumba de Mercedes, tratando de memorizar cada detalle. Las flores moradas y amarillas que habíamos colocado, la cruz de madera que había tallado con mis propias manos, las letras doradas que decían Mercedes Salazar Bda, 1947-2023, Madre del Pueblo. Fue entonces cuando Arturo se acercó. Sus zapatos de charol hacían un ruido extraño sobre la tierra suelta del cementerio, como si estuviera caminando sobre cristales rotos. Se detuvo a mi lado, tan cerca que pude oler su colonia cara mezclada con el olor del tabaco que fumaba a escondidas. «Qué lástima que se haya muerto Mercedes», dijo con esa voz áspera que nunca había usado para consolarme. «Era la única que todavía te defendía». No entendí lo que quería decir. Me volteé para mirarlo, pero él tenía los ojos fijos en el ataúd que ya estaba siendo cubierto por los sepultureros. «¿Cómo dice Arturo?» Entonces sonrió.
Una sonrisa fría que me heló la sangre. Ese ataúd también debería ser para ti, murmuró, tan bajo que solo yo pude escucharlo. Ya estás muy viejo, don Filemón. Ya no sirves para nada. Las palabras me golpearon como una bofetada. Me quedé paralizado sintiendo cómo el mundo se tambaleaba a mi alrededor. Los gritos de los cuervos en los árboles, el sonido de las palas de los sepultureros echando tierra, los pasos de las últimas personas alejándose, todo se volvió un eco lejano. Arturo, logré susurrar, pero él ya se estaba alejando, caminando hacia donde Lucía lo esperaba junto a la camioneta. Mi hija había escuchado. Estaba lo suficientemente cerca como para haber escuchado cada palabra. Vi cómo sus ojos se llenaron de lágrimas, cómo bajó la mirada al suelo, cómo se mordió el labio inferior como hacía cuando era niña y había hecho algo malo. Pero no dijo nada, no me defendió, no le gritó a su esposo, no me abrazó. Simplemente subió al asiento del copiloto y cerró la puerta. Me quedé solo junto a la tumba de Mercedes, con el sol cayendo sobre mis hombros como el peso de todos los años que había vivido. Los sepultureros terminaron su trabajo y se fueron sin decirme nada, cargando sus herramientas oxidadas y sus sombreros de palma desgastados por el tiempo. El silencio del cementerio era ensordecedor. Solo quedaba yo, un viejo de 76 años que de repente se dio cuenta de que estaba completamente solo en el mundo. Mi hermana bajo tierra, mi hija incapaz de defenderme, mi yerno deseando mi muerte. Las lágrimas que había contenido durante toda la mañana finalmente comenzaron a rodar por mis mejillas arrugadas. Lloré por Mercedes, por mi esperanza, por los años que se habían ido sin que me diera cuenta, pero sobre todo, lloré por esa sensación horrible que me estaba carcomiendo por dentro, la humillación de saber que mi propia familia me veía como un estorbo. Perdóname, Mercedes, le susurré a su tumba. Perdóname por no haber sabido criar mejor a tu sobrina. El viento se llevó mis palabras entre los mezquites, y yo comencé a caminar lentamente hacia la salida del cementerio. Mis piernas ya no tenían la fuerza de antes, mis rodillas crujían con cada paso, pero tenía que llegar a casa, tenía que pensar, tenía que decidir qué iba a hacer con el resto de mi vida. La casa de Mercedes quedaba a solo 3 kilómetros del cementerio, pero se me hizo eterno el camino. El sol de octubre en Oaxaca puede ser inclemente, y yo llevaba puesta esa guayabera que ya no me quedaba bien desde que había perdido peso después de la muerte de mi esposa. Cada paso era una lucha, cada respiración me dolía en el pecho. Cuando finalmente llegué a la casa de adobe y tejas rojas donde Mercedes había vivido durante 60 años, me senté en el porche de madera que yo mismo había construido en 1985. La mecedora que había sido de mi hermana crujió bajo mi peso, pero me dio la bienvenida como un abrazo cálido. Desde ahí podía ver todo el pueblo, las casas de colores que se extendían como un rompecabezas hasta las montañas, la iglesia de San Miguel con su campanario que había resistido 3 siglos de terremotos, la plaza principal donde los niños jugaban fútbol con una pelota desinflada, mientras sus madres compraban verduras en el mercado. Este había sido mi mundo durante 76 años. Aquí había nacido, aquí me había casado con mi esperanza, aquí había criado a mi Lucía, aquí había trabajado la tierra que heredé de mi padre, pero ahora, por primera vez en mi vida, me sentía como un extraño en mi propia tierra. Las palabras de Arturo seguían resonando en mi cabeza como campanas fúnebres. Ese ataúd también debería ser para ti. Ya estás muy viejo, don Filemón. Ya no sirves para nada. ¿Era cierto? ¿De verdad ya no servía para nada? Mis manos, arrugadas y manchadas por el sol, temblaron mientras las observaba. Estas manos habían construido 3 casas, habían cosechado miles de mazorcas de maíz, habían sostenido a mi hija cuando era bebé, habían acariciado el rostro de mi esposa hasta el último día de su vida. ¿Cómo podían no servir para nada? Pero entonces recordé los últimos meses, las veces que Lucía había tenido que ayudarme a abrir frascos, porque mis fuerzas ya no eran las mismas, las veces que me había quedado dormido a media conversación porque los medicamentos para la presión me daban mucho sueño, las veces que había olvidado nombres, fechas, lugares que antes tenía grabados en la memoria como piedras en el río. Quizás Arturo tenía razón, quizás yo era solo una carga para mi familia. El sol comenzó a ocultarse detrás de las montañas,
pintando el cielo de naranjas y morados que me recordaron a los rebozos que usaba mi esperanza para ir a misa los domingos. En la distancia, pude escuchar el sonido de los cohetes que alguien estaba quemando para celebrar una fiesta patronal en algún pueblo vecino. La vida continuaba, el mundo seguía girando, y yo estaba ahí, sentado en esa mecedora, sintiendo cómo cada minuto que pasaba me alejaba más de la persona que había sido, y me acercaba más a esa sombra de hombre que aparentemente había llegado a ser. Cuando la oscuridad finalmente se hizo completa, me levanté de la mecedora y entré a la casa de Mercedes. Todo olía a ella, a hierba buena, a jabón de pasta, a las tortillas de masa azul que hacía cada mañana. Sus vestidos seguían colgados en el armario de madera que había comprado en 1970. Sus zapatos negros de cordones seguían junto a la puerta, esperando a unos pies que nunca volverían a calzarlos. Me acosté en el sofá de la sala porque no tenía fuerzas para caminar hasta mi propia casa, que quedaba al otro lado del pueblo. Cerré los ojos y traté de dormir, pero las palabras de Arturo seguían ahí, clavadas en mi mente, como espinas de nopal. Que ese ataúd también debería ser para ti. Desperté al amanecer con el canto de los gallos y un dolor en el pecho que no era solo por haber dormido en el sofá de Mercedes. Era como si algo se hubiera roto dentro de mí durante la noche, algo que había estado sosteniéndome todos estos años, y que ahora se había desplomado como una casa de adobe bajo la lluvia. Me incorporé lentamente, sintiendo cómo cada hueso de mi cuerpo protestaba. La luz dorada del amanecer se filtraba por las cortinas de encaje que Mercedes había bordado hace 30 años, creando patrones de sombras en las paredes encaladas. Todo en esa casa me hablaba de ella. El aroma del café que ya no se haría, el silencio donde antes había risas, la ausencia que pesaba más que cualquier presencia. Caminé hasta la cocina, donde todavía estaban los trastes que Mercedes había lavado el día antes de morir. Una taza azul con flores blancas, el plato donde siempre desayunaba sus huevos con frijoles, el molcajete de piedra volcánica, donde molía el chile para hacer salsa. Todo estaba exactamente como ella lo había dejado, como si fuera a regresar en cualquier momento para preparar el desayuno. Pero no iba a regresar, y yo estaba solo con las palabras venenosas de Arturo resonando en mi cabeza, como el eco de una campana rajada. Salí al patio trasero donde Mercedes tenía su pequeño huerto. Los jitomates rojos colgaban pesados de las plantas, las calabazas se extendían por el suelo como pequeños soles verdes, y las hierbas de olor, el cilantro, el perejil, la hierba santa, perfumaban el aire matutino. Todo seguía creciendo, todo seguía vivo, a pesar de que las manos que lo habían cuidado ya no estuvieran ahí. Me senté en un tronco que Mercedes usaba como banco para descansar mientras regaba sus plantas. Desde ahí podía ver la casa donde había nacido Lucía, mi propia casa al otro lado del pueblo. Era una construcción modesta de adobe y ladrillo que había levantado con mis propias manos cuando me casé con Esperanza en 1967. Habíamos sido tan felices en esa casa. ¿Cuándo había empezado todo a cambiar? Cerré los ojos y traté de recordar. Lucía había sido una niña alegre, llena de vida, que corría descalza por las calles del pueblo persiguiendo a los perros callejeros y robando mangos verdes de los árboles de los vecinos. Era inteligente, más inteligente que muchos niños del pueblo. Había aprendido a leer antes que sus compañeros. Había ganado concursos de oratoria en la escuela primaria. Había soñado con ser maestra. Pero a los 18 años llegó Arturo. Él no era de nuestro pueblo. Había llegado desde la capital del estado con su título de contador y sus ideas sobre los negocios modernos. Tenía un coche, usaba camisas planchadas, hablaba de cosas que nosotros no entendíamos. Inversiones, créditos bancarios, modernización del campo. Las muchachas del pueblo lo miraban como si fuera una estrella de cine. Lucía se enamoró de él, como se enamoran las muchachas jóvenes, sin preguntas, sin dudas, con toda la fuerza de su corazón. Yo traté de advertirle que ese hombre no era para ella, que había algo en sus ojos que no me gustaba, algo frío y calculador. Pero ella no me escuchó. «Papá, tú no entiendes», me decía. «Arturo me va a sacar de aquí. Vamos a vivir en la ciudad. Vamos a tener una casa grande. Voy a conocer el mundo». Esperanza también estaba preocupada. Mi esposa tenía esa intuición que tienen las mujeres para saber cuándo algo no está bien. Pero Lucía estaba decidida. Y nosotros.
Nosotros la amábamos demasiado como para oponernos a su felicidad. Se casaron en 1984, en la iglesia de San Miguel, con una fiesta que nos costó los ahorros de 5 años. Arturo llegó con su familia desde la ciudad, gente elegante que miraba nuestro pueblo como si fuera un zoológico, que hablaba en voz baja sobre lo pintoresco, que era todo, que preguntaba dónde estaba el baño, decente, más cercano. Durante los primeros años, todo parecía ir bien. Arturo montó su negocio de fertilizantes, compraron una casa en el pueblo, tuvieron buenos ingresos. Lucía parecía feliz, aunque yo notaba que había cambiado. Ya no venía a visitarnos con la misma frecuencia, ya no se sentaba conmigo en las tardes para platicar de la vida, ya no me pedía consejos. Cuando Esperanza enfermó en 2015, las cosas empeoraron. Mi esposa había sido como una madre para Lucía. La había criado con tanto amor como si hubiera sido su propia hija. Pero cuando le diagnosticaron cáncer de estómago, cuando comenzó con las quimioterapias que la dejaban débil como un pajarito herido, Lucía empezó a venir menos. Siempre tenía excusas, que el negocio de Arturo necesitaba su ayuda, que tenía que viajar a la capital por asuntos importantes, que no podía exponerse a las infecciones del hospital, pero yo sabía la verdad. Arturo no quería que ella viniera. Yo lo veía en sus ojos cuando llegaba a dejarla para las visitas médicas. Esa impaciencia, ese fastidio, como si cuidar a una mujer enferma fuera una pérdida de tiempo que no podía costear. Durante los 3 años que duró la enfermedad de Esperanza, Arturo nunca, ni una sola vez, preguntó cómo estaba ella. Nunca ofreció ayuda económica para los medicamentos. Nunca se ofreció para llevarla al hospital en Oaxaca. Nunca mostró ni una pizca de compasión por la mujer que había tratado a su esposa como a una hija. Mercedes fue quien me ayudó. Mi hermana dejó de lado sus propios achaques para venir todas las mañanas a cuidar a Esperanza, para hacerle caldos de pollo cuando no podía comer otra cosa, para acompañarme en las noches cuando el miedo me impedía dormir. Mercedes fue quien me sostuvo cuando los médicos me dijeron que ya no había nada más que hacer. Esperanza murió en mis brazos una madrugada de diciembre de 2018, mientras la lluvia golpeaba las ventanas de nuestra recámara. Sus últimas palabras fueron para Lucía: «Cuida a tu papá, mi niña, no lo dejes solo». Pero Lucía no me cuidó. Después del funeral, las visitas se volvieron aún más esporádicas. Una vez al mes, a veces cada 2 meses, llegaba corriendo, me daba un abrazo rápido, me preguntaba si estaba bien, y se iba antes de que pudiera contarle cómo me sentía realmente. Arturo ni siquiera bajaba del coche. Se quedaba ahí, con el motor encendido, mirando su teléfono o revisando papeles, esperando a que Lucía terminara lo que él consideraba una obligación molesta. Y yo empecé a encerrarme en mi propia soledad. Dejé de salir tanto, dejé de visitar a los amigos, dejé de cuidar mi huerto como antes. ¿Para qué? ¿Para quién? Mi esposa había muerto. Mi hija me veía como una carga. Mi yerno me despreciaba abiertamente. Solo Mercedes seguía ahí, fiel como siempre. Cada mañana venía a verme. Traía tortillas recién hechas y café de olla. Me obligaba a bañarme y a cambiarme de ropa cuando yo no tenía ganas de nada. Ella fue quien me llevó al médico cuando empecé con los problemas de presión arterial. Ella fue quien se aseguró de que tomara mis medicamentos. Ella fue quien me recordó que aún valía la pena vivir. Ahora Mercedes también estaba muerta, y las palabras de Arturo habían confirmado lo que yo ya sospechaba. Para mi familia, yo era solo un viejo estorbo esperando a morir. Me levanté del tronco y caminé de regreso hacia la casa. En el camino, pisé una rama seca que se quebró con un sonido que me recordó a mis propios huesos crujiendo. Todo a mi alrededor parecía estar quebrado, marchito, llegando a su fin. Entré a la cocina y abrí el refrigerador de Mercedes. Todavía había comida. Un guisado de pollo que había preparado 2 días antes de morir, tortillas envueltas en una servilleta bordada, un frasco de agua de Jamaica. Mi hermana siempre cocinaba como si fuera a alimentar a un regimiento. Aunque viviera sola, calenté un poco del guisado en una cazuela de barro y me senté a comer en el comedor pequeño donde Mercedes desayunaba cada mañana, leyendo su libro de oraciones. La comida sabía a recuerdos, a todas las veces que habíamos comido juntos, a todas las conversaciones que habíamos tenido en esa misma mesa. Mientras comía, empecé a pensar en lo que haría ahora. La casa de Mercedes quedaría vacía.
Ella no había tenido hijos, y según su testamento, todo lo que tenía era para Lucía. Probablemente Arturo querría venderla lo más pronto posible para convertirla en dinero. Mi propia casa también quedaría vacía cuando yo muriera. Lucía la heredaría, pero sabía que Arturo la vendería sin pensarlo 2 veces. Toda la historia de nuestra familia, todos los recuerdos de 5 generaciones que habían vivido en este pueblo, se convertirían en billetes en la cartera de mi yerno. ¿Era eso lo que quería? ¿Morir callado, sin haber defendido mi dignidad, sin haber luchado por el respeto que merecía? Terminé de comer y lavé el plato en el fregadero de piedra donde Mercedes había lavado miles de trastes a lo largo de su vida. Mis manos temblaron mientras sostenía la loza, pero logré limpiarla sin romperla. Cuando salí de la casa, el sol ya estaba alto y el pueblo comenzaba a despertar. Doña Remedios barría la banqueta frente a su casa. Don Aurelio abría su tiendita de abarrotes. Los niños corrían hacia la escuela con sus uniformes azules y sus mochilas llenas de libros. La vida normal del pueblo continuaba, como si nada hubiera cambiado. Pero para mí todo había cambiado. Ya no podía seguir fingiendo que las cosas estaban bien. Ya no podía seguir aceptando el desprecio en silencio. Caminé hacia mi casa con pasos más firmes que los del día anterior. Tenía una decisión que tomar. Una decisión que determinaría cómo iba a vivir el resto de mis días. Podía rendirme, aceptar que Arturo tenía razón y esperar la muerte como un animal herido. O podía luchar. Mercedes me había enseñado que la dignidad no se negocia, que el respeto se gana y se defiende. Mi esperanza me había enseñado que el amor verdadero no abandona, que la familia se cuida y se protege. Era hora de recordar esas lecciones. Cuando llegué a mi casa, me senté en el portal y miré hacia el camino que llevaba a donde vivían Lucía y Arturo. En algún momento de ese día, mi hija vendría a ver cómo estaba. Probablemente traería comida. Me preguntaría si necesitaba algo. Me daría otro de esos abrazos rápidos y superficiales que ya no significaban nada. Pero esta vez las cosas serían diferentes. Esta vez, yo tendría algo que decirle. Las palabras de Arturo habían sido como un rayo que iluminó una verdad dolorosa. Durante años, había estado permitiendo que me trataran como si ya estuviera muerto. Había aceptado la indiferencia, la falta de respeto, el olvido, porque creía que era parte normal del envejecer, pero no tenía por qué ser así. Yo todavía estaba vivo, todavía tenía cosas que decir, todavía tenía dignidad que defender. El sol siguió subiendo en el cielo azul de Oaxaca, calentando mi rostro arrugado mientras yo planeaba lo que haría. Por primera vez en años, me sentí como el hombre que había sido, don Filemón Salazar, el hombre que había construido su casa con sus propias manos, que había criado a una hija con amor, que había cuidado a su esposa hasta el último aliento. Ese hombre no había muerto todavía, y no iba a morir sin pelear. No tuve que esperar mucho. Cerca del mediodía, cuando el sol ya pegaba fuerte y las cigarras cantaban entre los árboles de bugambilia, escuché el motor de la camioneta Toyota acercándose por el camino de tierra. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero esta vez no era por miedo o ansiedad, era por algo que no había sentido en mucho tiempo. Determinación. Lucía llegó sola. Vi cómo se bajó del vehículo con una bolsa de mandado en las manos, y esa expresión que siempre ponía cuando venía a cumplir con lo que consideraba su deber de hija, una mezcla de cariño obligado y prisa por terminar rápido. Llevaba un vestido azul marino que le quedaba bien, zapatos de tacón bajo que hacían ruido contra las piedras del sendero, y el cabello recogido en una cola de caballo que la hacía verse más joven de sus 43 años. «Buenos días, papá», me dijo con esa voz suave que usaba conmigo desde hacía años, como si yo fuera un niño enfermo al que había que tratar con cuidado especial. «Te traje unas cosas. Sé que ayer fue un día muy difícil». Se acercó para darme el abrazo de siempre, rápido, superficial, más un cumplimiento que una expresión de cariño verdadero. Pero esta vez, yo no le devolví el abrazo. Me quedé sentado en mi silla de mimbre, con las manos apoyadas en las rodillas, mirándola fijamente. Ella se dio cuenta de inmediato. Su sonrisa se desvaneció un poco, y por un momento vi un destello de confusión en sus ojos café, los mismos ojos que había heredado de su madre. «¿Estás bien, papá? Te ves diferente». «Estoy bien, Lucía. Siéntate. Tenemos que platicar». Algo en mi tono la alertó.
Conocía a su padre lo suficiente como para saber cuándo algo había cambiado. Se sentó en la silla que estaba frente a mí, dejando la bolsa de mandado en el suelo, y se alisó la falda con esas manos que de niña habían sido ásperas por jugar en la tierra y que ahora eran suaves por las cremas caras que usaba. ¿De qué quieres platicar? De lo que pasó ayer en el cementerio. Vi cómo el color se le iba del rostro. Sus ojos se agrandaron y comenzó a jugar nerviosamente con el anillo de matrimonio, girándolo alrededor de su dedo como hacía siempre que se ponía nerviosa. Papá, tú escuchaste lo que me dijo tu esposo. La interrumpí, manteniendo la voz calmada pero firme. Estabas lo suficientemente cerca como para escuchar cada palabra, y no dijiste nada. Lucía bajó la mirada. Sus manos temblaron ligeramente mientras seguía jugando con el anillo, y pude ver cómo se le formaban lágrimas en los ojos. Pero yo ya no me iba a dejar ablandar por sus lágrimas. Había llorado demasiadas veces por mí, como para que ahora me diera lástima verla llorar. Papá, Arturo estaba muy alterado por el funeral. A veces dice cosas que no piensa cuando está así. ¿Cosas que no piensa? Me levanté de la silla, sintiendo cómo la sangre me subía a la cabeza. Me dijo que ese ataúd también debería ser para mí, que ya estoy muy viejo, que ya no sirvo para nada. ¿Esas son cosas que se dicen sin pensar? Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de mi hija, pero yo continué. Las palabras que había estado guardando durante años finalmente encontraron su camino hacia afuera, como agua que rompe una presa. ¿Sabes cuánto tiempo llevo esperando que me defiendas? ¿Cuánto tiempo llevo esperando que le digas a tu marido que me trate con respeto? Papá, no es tan fácil. No es tan fácil. Mi voz se alzó más de lo que había querido, pero ya no podía controlarla. Soy tu padre, Lucía, el hombre que te crió, que te enseñó a caminar, que se desvivió por darte todo lo que pudo. ¿Y no es fácil defenderme? Ella se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, dejando una mancha de rímel en la piel. Tú no entiendes cómo es vivir con él, papá. Arturo puede ser muy difícil cuando se enoja. Si yo lo contradigo, si le llevo la contraria, ¿te pega? La pregunta salió de mi boca antes de que pudiera detenerla. Lucía se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos, como si la hubiera abofeteado. No, no, papá, no me pega. ¿Pero qué? Pero se pone muy frío, muy distante. Deja de hablarme por días, a veces por semanas. Me hace sentir como si todo fuera culpa mía, como si yo fuera una mala esposa. Sentí como algo se rompía dentro de mi pecho. Mi niña, mi pequeña Lucía, que había sido tan valiente de chiquita, que había enfrentado a los niños que la molestaban en la escuela, que había defendido a los animales heridos que encontraba en la calle, ahora tenía miedo de contradecir a su propio marido. Lucía, me senté otra vez, sintiendo de repente todo el peso de mis 76 años. ¿Eres feliz? La pregunta la tomó por sorpresa. Se quedó callada durante un largo momento, mirando hacia el suelo, hacia sus manos, hacia cualquier lugar excepto hacia mí. No sé qué es ser feliz, papá, susurró finalmente. Hace tanto tiempo que no me lo pregunto. Cuando eras niña, eras feliz. Te reías todo el tiempo. Cantabas mientras ayudabas a tu mamá en la cocina. Corrías por el pueblo como si fueras dueña del mundo. ¿Qué pasó con esa niña? Creció, dijo con una sonrisa triste. Se casó. Se volvió adulta. No, mija, esa niña no creció. Esa niña se escondió. Se escondió porque alguien le enseñó que tenía que tener miedo, que tenía que pedir perdón por existir, que tenía que elegir entre su esposo y su familia. Lucía comenzó a llorar en serio ahora, con sollozos que le sacudían todo el cuerpo. Era la primera vez en años que la veía llorar de verdad, no esas lágrimas rápidas que derramaba cuando tenía prisa por irse. No sé qué hacer, papá. No sé cómo salir de esto. Podrías empezar por venir aquí más seguido, por defenderme cuando tu marido me falta al respeto, por recordar que soy tu padre y que merezco que me trates como tal. Arturo no me va a dejar. Arturo no te va a dejar. Exploté golpeando el brazo de la silla con la mano. ¿Qué eres en su propiedad? Una cosa que él puede manejar como se le dé la gana. Lucía se sobresaltó por mi arranque de ira. Hacía años que no me había visto así de enojado, y creo que se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en mí. Mira, mija, continué, tratando de controlar mi voz. Yo ya estoy viejo, es cierto,
Ya no tengo la fuerza que tenía, ya no puedo hacer muchas cosas que antes hacía, pero todavía estoy vivo, todavía soy tu padre, y todavía merezco respeto. Sí, sí lo mereces. Entonces demuéstramelo, no con palabras, sino con hechos. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. El viento movía las hojas de los árboles creando sombras que bailaban en el suelo, y a lo lejos se escuchaba el sonido de los niños jugando en la escuela. La vida normal del pueblo continuaba, ajena al drama que se desarrollaba en mi portal. Finalmente, Lucía habló. ¿Qué quieres que haga, papá? Quiero que vengas a verme al menos una vez por semana, no 5 minutos, no media hora. Quiero que te sientes conmigo y platiquemos como antes. Quiero que me cuentes cómo estás realmente, no esas respuestas de bien, papá, que siempre me das. Está bien. Quiero que me acompañes a la tumba de tu mamá el próximo domingo. Hace meses que no vamos juntos. Está bien. Y quiero que le digas a tu marido que me respete, que soy tu padre y que no voy a tolerar más faltas de respeto. Lucía se puso tensa. Pude ver la batalla que se libraba en su interior, el deseo de complacerme contra el miedo que le tenía a Arturo. Papá, eso va a causar problemas. Ya hay problemas, Lucía. Ya hay problemas desde hace años. La diferencia es que ahora los vamos a enfrentar. Se levantó de la silla y comenzó a caminar de un lado a otro del portal, como una jaula. Sus tacones hacían un ruido rítmico contra el cemento, y pude ver cómo se mordía el labio inferior, como hacía cuando era niña, y tenía que tomar una decisión difícil. Es que tú no conoces a Arturo como yo, dijo finalmente. Cuando se enoja puede ser muy cruel. Dice cosas terribles. Hace que me sienta como si fuera la peor persona del mundo. ¿Y qué crees que me hace sentir a mí cuando dice que ya debería estar muerto? Eso la detuvo. Se volteó hacia mí con una expresión de dolor genuino en el rostro. Tienes razón. Perdóname, papá. Tienes toda la razón. No quiero que me pidas perdón, Lucía. Quiero que cambies las cosas. Voy a intentarlo. No quiero que lo intentes. Quiero que lo hagas. Regresó a sentarse frente a mí, pero esta vez se inclinó hacia adelante y tomó mis manos entre las suyas. Sus manos estaban frías y temblaban ligeramente. Papá, hay algo más que necesito decirte. Su tono me alarmó. Había algo en su voz que me hizo temer lo que vendría después. ¿Qué pasa? Arturo. Arturo quiere que vendamos la casa de tía Mercedes. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. La casa de Mercedes. La casa donde habíamos pasado tantas tardes de la infancia, donde ella había cuidado de mí cuando era niño, donde había vivido toda su vida. ¿Venderla? Pero si apenas la enterramos ayer. Dice que no tiene sentido mantener una casa vacía, que necesitamos el dinero para otras cosas. ¿Para qué cosas? Lucía soltó mis manos y volvió a ponerse nerviosa. Arturo quiere comprar una casa más grande en la ciudad. Dice que este pueblo ya no tiene futuro, que deberíamos mudarnos. ¿Y tú qué opinas? Yo no sé. Es mi hogar, papá. Es donde crecí, donde están todos mis recuerdos. Pero Arturo dice que tengo que pensar en nuestro futuro. ¿Y qué hay de mi futuro? ¿Qué hay de mí? El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Vi en sus ojos la verdad que no se atrevía a decir, que en los planes de Arturo no había lugar para mí, que yo era visto como un obstáculo para su nueva vida en la ciudad. Papá, tú podrías venir con nosotros. Pero su voz no sonaba convincente ni siquiera para ella misma. Ambos sabíamos que esa posibilidad no existía realmente. ¿Para que tu marido me trate como un estorbo en su casa nueva? ¿Para que me recuerde todos los días que soy una carga? No sería así. Sí sería así, Lucía. Y tú lo sabes. Se quedó callada, confirmando mis temores. El futuro que Arturo había planeado para ellos no me incluía, y mi propia hija no tenía la fuerza para defenderme. Mira, mija, le dije después de un largo silencio. Yo ya soy viejo, es cierto, pero todavía no estoy muerto, y mientras esté vivo, voy a luchar por mi lugar en esta familia, por mi derecho a ser tratado con dignidad. ¿Qué vas a hacer? Todavía no lo sé, pero algo voy a hacer. Lucía se levantó, tomó la bolsa de mandado y comenzó a sacar las cosas que me había traído: latas de frijoles, arroz, algunas frutas, un pollo ya limpio, los mismos productos de siempre, comprados más por obligación que por cariño. Papá, yo de verdad voy a hablar con Arturo. ¿Cuándo? Hoy. En cuanto llegue a la casa.
¿Y qué le vas a decir? Le voy a decir que se disculpe contigo, que lo que dijo ayer estuvo mal. ¿Y si se niega? Lucía se quedó callada, como si no hubiera considerado esa posibilidad. No sé, papá, no sé qué haré si se niega. Entonces piénsalo bien, mija, porque esta conversación va a determinar qué tipo de mujer eres. Si eres la hija que yo crié, o si eres la mujer que Arturo moldeó. Se acercó para darme otro abrazo, pero esta vez fue diferente. Fue más largo, más cálido, más real. Por un momento sentí a mi niña entre mis brazos, a la Lucía que solía correr hacia mí cuando tenía pesadillas. Te amo, papá, susurró en mi oído. Sé que no te lo he demostrado bien en estos años, pero te amo mucho. Yo también te amo, mija. Por eso necesito que luches por nosotros. Cuando se subió a la camioneta y se alejó por el camino de tierra, me quedé sentado en el portal viendo cómo la polvareda se asentaba lentamente. El sol ya había pasado su punto más alto y comenzaba su descenso hacia las montañas. Por primera vez en años había dicho lo que tenía que decir. Había puesto las cartas sobre la mesa. Había exigido el respeto que merecía. Ahora solo me quedaba esperar para ver si mi hija tenía el valor de enfrentarse a su marido, o si las palabras de Arturo se cumplirían, y yo terminaría mis días como él quería, solo, olvidado, esperando la muerte. Pero ya no tenía miedo. Había recuperado algo que creía perdido, mi dignidad, y eso nadie me lo podía quitar. La tarde avanzó lentamente, y yo me quedé ahí, esperando a ver qué tipo de mujer había criado, y qué tipo de vida me esperaba en los años que me quedaran. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostado en mi cama, mirando el techo de vigas de madera que había instalado con mis propias manos hace más de 50 años, escuchando los sonidos familiares de la noche, el canto de los grillos, el ladrido lejano de los perros, el viento susurrando entre las hojas del árbol de mango que Esperanza había plantado en nuestro patio trasero. Pero por encima de todos esos sonidos, lo que más claramente escuchaba eran mis propios pensamientos dando vueltas como un trompo desbalanceado. ¿Habría hecho bien al confrontar a Lucía? ¿Tendría ella el valor de enfrentarse a Arturo? ¿O mis palabras solo habrían servido para alejarla definitivamente de mí? Cerca de las 2 de la madrugada, escuché el motor de una camioneta acercándose por el camino. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Reconocía perfectamente el sonido del motor de la Toyota de Arturo. Se detuvo frente a mi casa, pero no se apagó. Alguien se bajó del vehículo, caminó hasta mi puerta y tocó suavemente. «Papá, soy yo», susurró la voz de Lucía. «¿Estás despierto?» Me levanté tan rápido como mis piernas me lo permitieron, poniéndome la bata que Esperanza me había regalado en nuestro último aniversario. Cuando abrí la puerta, vi a mi hija parada en la oscuridad, con el rostro hinchado por el llanto y una expresión que no le había visto desde que era niña. Miedo genuino. «¿Qué pasó, mija? ¿Puedo pasar? No quiero que él me vea aquí». La dejé entrar y cerré la puerta detrás de ella. Encendí la luz de la sala y pude ver mejor su estado. Tenía el cabello despeinado, los ojos rojos, y temblaba como si tuviera frío a pesar del calor de la noche oaxaqueña. «Siéntate, mija». «¿Qué pasó?» Se sentó en el sofá donde tantas veces habíamos platicado cuando era niña, donde me contaba sus problemas de la escuela, sus sueños, sus miedos. Pero ahora era una mujer adulta con problemas de adultos, y yo me sentía igual de responsable de cuidarla que cuando tenía 7 años. Hablé con él, dijo, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Le dije lo que había pasado en el cementerio, lo que tú me dijiste hoy. ¿Y qué te contestó? Al principio se hizo el que no sabía de qué le hablaba. Luego se enojó y me gritó que no tenía derecho a cuestionar lo que él hacía o decía, que si yo no era capaz de controlar a mi padre, él lo iba a hacer a su manera. Sentí cómo la sangre me hervía en las venas. Ese hombre no solo me insultaba a mí, sino que trataba a mi hija como si fuera su empleada. ¿Qué más te dijo? Me dijo que ya era hora de que tomáramos decisiones difíciles, que tú ya estás muy viejo para vivir solo, que un día de estos te va a pasar algo malo y va a ser nuestra culpa por no haberte internado en un asilo. Las palabras me golpearon como pedradas. Un asilo. Arturo quería meterme en un asilo para deshacerse de mí definitivamente. ¿Un asilo? Sí, papá. Ya hasta averiguó precios. Hay uno en la capital que según él es muy bueno, pero yo sé que solo quiere quitarte de su camino. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije que no.
Le dije que eras mi papá y que yo te iba a cuidar, que no íbamos a mandarte a ningún lado. Por primera vez en la noche sonreí. Mi niña había encontrado algo de su valor perdido. ¿Cómo reaccionó? Se puso furioso. Comenzó a gritar que yo era una ingrata, que él me había sacado de la pobreza de este pueblo, que me había dado una vida mejor, y que ahora yo le pagaba defendiendo a un viejo necio que no sabía cuándo era su hora de morirse. Cada palabra que Lucía repetía era como un cuchillo en el pecho, pero necesitaba escucharlo todo. Necesitaba saber exactamente quién era el hombre con quien mi hija había estado viviendo todos estos años. ¿Qué más pasó? Le dije que se disculpara contigo, que lo que había dicho en el cementerio estaba mal y que tenía que pedirte perdón. Y se rió, papá. Se rió en mi cara y me dijo que jamás le iba a pedir perdón a un viejo, que ya debería estar agradecido de que lo toleráramos, que si yo seguía defendiéndote, iba a tener que elegir entre él y tú. Ahí estaba. El ultimátum que yo había temido durante años había llegado finalmente. Arturo había puesto las cartas sobre la mesa. O yo, o él. ¿Y qué le dijiste? Lucía se quedó callada durante un largo momento, mirando sus manos entrelazadas sobre su regazo. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Le dije que ya había elegido. Mi corazón se detuvo por un segundo. La miré fijamente, tratando de leer en su expresión lo que eso significaba. ¿Qué elegiste, mija? Te elegí a ti, papá. Elegí a mi familia de verdad. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a rodar por mis mejillas. Mi niña, mi Lucía, había encontrado el valor que yo temía que hubiera perdido para siempre. ¿Qué pasó entonces? Se volvió loco. Comenzó a aventar cosas, a gritar que yo era igual de inútil que tú, que los dos éramos unos parásitos que no merecían su tiempo ni su dinero. Me dijo que si me iba de la casa esta noche, no regresara nunca, que él se iba a divorciar de mí, y que yo me podía ir a vivir a la miseria con mi padre viejo. ¿Y por eso estás aquí? ¿Sí? Empaqué algunas cosas mientras él siguió gritando, y me vine. Papá, yo no tengo a dónde más ir. Me levanté del sillón y me senté junto a ella, abrazándola como no la había abrazado en años. Sentí como su cuerpo se relajaba contra el mío, como si finalmente hubiera encontrado un lugar seguro después de años de caminar en terreno peligroso. Esta es tu casa, mija. Siempre ha sido tu casa. Pero papá, no tengo dinero, no tengo trabajo. Durante 15 años me dediqué solo a ser la esposa de Arturo, a cuidar su casa, a atender sus necesidades. No sé hacer otra cosa. Sabes hacer muchas cosas, Lucía. Solo has olvidado cuáles son porque él te convenció de que no valías nada sin él. ¿Cómo vamos a vivir? Tu pensión apenas te alcanza para ti solo. Era cierto. Mi pensión del Seguro Social era pequeña, suficiente para que un viejo viviera con lo básico, pero no para mantener a 2 personas. Pero en ese momento no me importó. Después de años sintiéndome inútil, finalmente tenía un propósito: proteger a mi hija. Ya veremos cómo le hacemos. Lo importante es que estás aquí, que estás a salvo. ¿Y si se divorcia de mí? ¿Y si me quita todo? Entonces empezaremos de nuevo, tú y yo, como cuando eras niña y tu mamá acababa de morir. Nos las arreglamos entonces. ¿Nos las vamos a arreglar ahora? Nos quedamos abrazados en silencio durante mucho tiempo, escuchando el motor de la camioneta afuera. Arturo había estado esperando, probablemente pensando que Lucía iba a salir corriendo de vuelta a él en cuanto se diera cuenta de las dificultades que la esperaban. Pero cuando el motor finalmente se alejó hacia la madrugada, supimos los dos que Lucía no iba a regresar. Los siguientes días fueron extraños pero también reconfortantes. Lucía se instaló en su cuarto de niña, que yo había mantenido exactamente como lo había dejado cuando se casó. Sus diplomas de la primaria y secundaria seguían colgados en las paredes, sus libros de cuentos seguían en el librero, y la muñeca de trapo que le había hecho Esperanza seguía sentada en la cama. Era como si los últimos 15 años hubieran sido solo una pesadilla, y finalmente hubiéramos despertado. Lucía comenzó a cocinar otra vez, algo que no había hecho en años porque Arturo prefería comer en restaurantes o que comprara comida ya hecha. Sus manos recordaron cómo hacer las tortillas de maíz azul como le había enseñado su madre, cómo preparar el mole que era especialidad de la familia, cómo hacer el café de olla con canela que tanto nos gustaba. También comenzó a arreglar la casa. Lavó cortinas que yo no había lavado en meses. Limpió rincones que había olvidado que existían. Llenó la casa con flores del jardín de Mercedes. Poco a poco,
Nuestra casa volvió a sentirse como un hogar, pero la paz no duró mucho. El cuarto día después de que Lucía llegó, aparecieron los papeles del divorcio. Un mensajero de la ciudad los entregó junto con una demanda donde Arturo exigía que Lucía le regresara todo lo que se había llevado de la casa, más una compensación por abandono del hogar conyugal. También había una orden de embargo contra la casa de Mercedes. Arturo argumentaba que como heredero legal por ser esposo de la única sobrina de Mercedes, él tenía derecho a disponer de la propiedad, y que Lucía no tenía derecho a retrasarle la venta. ¿Puede hacer eso?, me preguntó Lucía, leyendo los papeles con las manos temblorosas. No sé, mija. Tendríamos que preguntarle a un abogado. No tenemos dinero para un abogado, papá. Era cierto. Nos quedamos sentados en la mesa de la cocina, mirando esos papeles como si fueran serpientes venenosas. Arturo tenía dinero, tenía contactos, tenía poder. Nosotros solo teníamos la razón de nuestro lado. Pero eso no siempre es suficiente cuando enfrentas al sistema legal. ¿Sabes qué, mija?, le dije finalmente. Que haga lo que quiera con los papeles y los abogados. Lo importante es que tú estás aquí, que estás a salvo, que somos una familia otra vez. Pero papá, si nos quita la casa de tía Mercedes, entonces viviremos en esta casa. Y si nos quita esta casa, construiremos otra. Lo que no puede quitarnos es esto. Le toqué el pecho, donde estaba el corazón. No puede quitarnos el amor que nos tenemos. No puede quitarnos la dignidad que hemos recuperado. Esa noche, mientras Lucía dormía en su cuarto de niña, yo me quedé despierto otra vez. Pero esta vez no era por preocupación. Era por algo que no había sentido en años. Esperanza. Sí, teníamos problemas. Sí, enfrentábamos dificultades económicas y legales. Sí, Arturo iba a hacer todo lo posible por lastimarnos. Pero por primera vez en mucho tiempo, no estaba solo. Mi hija había regresado, no solo físicamente, sino espiritualmente. La Lucía que había criado, la niña valiente que había desaparecido hace 15 años, había vuelto a casa, y juntos, como familia, podíamos enfrentar cualquier cosa. Al día siguiente temprano, mientras tomábamos café en el portal y veíamos salir el sol sobre las montañas de Oaxaca, Lucía me dijo: «Papá, hay algo que quiero hacer. Dime, mija, quiero ir a la tumba de mamá. Quiero pedirle perdón por haberte abandonado todos estos años». No tienes que pedirle perdón a ella, Lucía. Tienes que perdonarte a ti misma. ¿Tú me perdonas, papá? La abracé fuerte, sintiendo cómo su pregunta me llegaba hasta el alma. No hay nada que perdonar, mija. Solo hay amor, solo hay familia. Esa mañana, caminamos juntos hacia el cementerio, como no lo habíamos hecho en años. El sol calentaba nuestros rostros, los pájaros cantaban en los árboles, y por primera vez desde la muerte de Esperanza, me sentí completo. Arturo había querido destruirnos, pero solo había logrado fortalecernos. Había querido separarme de mi hija, pero solo había conseguido que ella recordara quién era realmente. A veces, cuando alguien trata de quitarte todo, termina dándote lo único que realmente importa, la oportunidad de luchar por lo que amas. Y eso era exactamente lo que íbamos a hacer. 6 meses después de aquella madrugada cuando Lucía llegó a mi puerta, estoy sentado en el mismo portal donde todo comenzó, pero el hombre que soy ahora es muy diferente al que era cuando escuché las palabras crueles de Arturo en el cementerio. Han pasado muchas cosas en estos meses, algunas buenas, otras difíciles, pero todas nos han fortalecido como familia. Arturo cumplió sus amenazas. El divorcio se finalizó después de 4 meses de batallas legales, que nos dejaron sin ahorros pero con la dignidad intacta. Como Lucía predijo, él se quedó con casi todo: la casa donde habían vivido, los muebles, el coche, incluso los pocos ahorros que ella había logrado hacer vendiendo bordados a escondidas. También logró embargar la casa de Mercedes. Un juez de la capital, que probablemente nunca había puesto un pie en un pueblo como el nuestro, decidió que efectivamente Arturo tenía derecho legal a la propiedad como esposo de la heredera. La casa de mi hermana, donde habían nacido 4 generaciones de nuestra familia, donde habían resonado las risas de los niños y las oraciones de los ancianos, se vendió a una familia rica de la ciudad que quería una casa de campo pintoresca para pasar los fines de semana.
Cuando los compradores llegaron con sus camionetas nuevas y sus planes de modernizar la propiedad, yo estuve ahí para entregarles las llaves. Arturo había mandado a un representante para hacer los trámites. Ni siquiera tuvo el valor de venir personalmente a reclamar su victoria. Mientras veía cómo strangers caminaban por la casa donde Mercedes había vivido toda su vida, donde yo había pasado tantas tardes de mi infancia, sentí una tristeza profunda pero también una extraña paz. Las casas se pueden vender, las propiedades se pueden embargar, pero los recuerdos no tienen precio y no se pueden quitar. Al final, Arturo había conseguido lo que quería, el dinero, pero había perdido lo único que realmente valía la pena, el amor de una mujer que lo había admirado durante 15 años. ¿Estás bien, papá?, me preguntó Lucía esa tarde, cuando regresé de entregar las llaves. Estoy bien, mija. Las casas son solo paredes y techos. La familia está aquí. Me toqué el pecho. Y aquí, le toqué el corazón a ella. Pero no todo han sido pérdidas. En estos 6 meses, Lucía ha redescubierto quién es realmente. Al principio estaba asustada. Habían pasado tantos años desde que había tenido que valerse por sí misma que había olvidado que podía hacerlo. Pero poco a poco, como una planta que vuelve a crecer después de una sequía, su verdadera personalidad comenzó a florecer otra vez. Primero fue con la comida. Recordó todas las recetas que Esperanza le había enseñado y que había abandonado cuando Arturo decidió que era más moderno comer en restaurantes. Comenzó a cocinar no solo para nosotros, sino para algunos vecinos ancianos del pueblo que ya no podían hacerlo solos. Pronto, la gente comenzó a pedirle que les preparara comida para ocasiones especiales, bautizos, bodas, quinceañeras. Doña Carmen, la vecina que había sido amiga de Mercedes, fue la primera en sugerirle que podía hacer un negocio de eso. «Mija», le dijo una tarde cuando Lucía le llevó un mole para la fiesta de su nieto, «cocinas igual de bien que tu mamá. La gente pagaría bien por comida así». Y tenía razón. Lentamente, de boca en boca, la fama de la sazón de Lucía se fue extendiendo por el pueblo y los pueblos vecinos. Los fines de semana, nuestra cocina se llenaba de olores deliciosos y el sonido de Lucía trabajando, el ritmo del molcajete moliendo especias, el sisear del aceite en el comal, el borboteo de los frijoles en la olla de barro. Yo la ayudaba como podía. Mis manos ya no tenían la fuerza para moler chile o amasar masa, pero podía pelar verduras, cuidar que nada se quemara, recibir a los clientes. Me sentía útil otra vez, necesario, parte de algo importante. Un día de marzo, cuando los jacarandas comenzaban a pintar de morado las calles del pueblo, llegó una sorpresa inesperada. Un coche que no reconocí se detuvo frente a nuestra casa, y de él bajó un hombre joven vestido con traje pero que no parecía del todo cómodo usándolo. «¿Don Filemón Salazar?», me preguntó. «Sí, soy yo. Mi nombre es licenciado Raúl Mendoza. Soy abogado, pero también soy nieto de doña Esperanza Vázquez». Me quedé confundido por un momento. ¿Doña Esperanza Vázquez? Mi abuela era la comadrona que trabajaba con su hermana Mercedes, explicó. Ella siempre me contaba historias de cómo doña Mercedes y usted habían ayudado a tanta gente del pueblo. Cuando me enteré de lo que había pasado con la casa de su hermana, decidí venir. ¿Para qué? Para decirle que el embargo fue ilegal. Las palabras me golpearon como un rayo. Lucía salió de la cocina con las manos llenas de masa y se quedó paralizada escuchando. El licenciado Mendoza nos explicó que había revisado todos los documentos del caso. Arturo había cometido un error. Había presentado el testamento equivocado. El testamento que había usado para reclamar la herencia era uno viejo, de hace 10 años. Pero Mercedes había hecho un testamento nuevo apenas 2 años antes de morir. Un testamento donde específicamente decía que si algo le pasaba a Lucía antes que a ella, la casa debía pasar directamente a mí. «Pero Lucía está viva», dije, sin entender. «Sí. Pero según la ley, cuando una persona se divorcia, sus derechos hereditarios se modifican retroactivamente. Como el divorcio se finalizó antes de que se ejecutara completamente el testamento, la herencia debe recalcularse». Era complicado, lleno de términos legales que no entendía completamente, pero el punto era claro. Teníamos derecho a pelear por la casa de Mercedes. «¿Cuánto costaría hacer esto?», preguntó Lucía. «Nada», sonrió el joven abogado.
Mi abuela me hizo prometerle antes de morir que si algún día podía ayudar a la familia Salazar, lo haría sin cobrar nada. Ella nunca olvidó cómo Mercedes atendió el parto de mi madre, cuando nadie más quiso hacerlo porque éramos muy pobres. Los siguientes 2 meses fueron como montarse en una montaña rusa de emociones. Había días en que parecía que íbamos a ganar, otros en que parecía que todo estaba perdido. Arturo contrató abogados caros de la capital que trataron de intimidarnos con amenazas y contrademandas. Pero el licenciado Mendoza era inteligente y tenaz, y sobre todo, creía en nuestro caso. Finalmente, el juez decidió a nuestro favor. La venta de la casa de Mercedes fue declarada nula, y los compradores, que resultaron ser gente decente, aceptaron cancelar la transacción a cambio de que les devolviéramos el dinero que habían pagado. El licenciado Mendoza había conseguido que Arturo fuera responsable de esa devolución como compensación por el embargo ilegal. El día que recuperamos la casa de Mercedes fue uno de los más felices de mi vida. Lucía lloró cuando puso la llave en la cerradura y pudo entrar otra vez a la casa donde había pasado tantas tardes de su infancia escuchando historias de Mercedes. La casa había cambiado un poco. Los compradores habían empezado algunos arreglos antes de que se cancelara la venta, pero su esencia seguía ahí. El olor a hierba buena en el jardín, la luz dorada que se filtraba por las ventanas al atardecer, los sonidos familiares del pueblo que llegaban desde la calle. ¿Qué vamos a hacer con la casa, papá?, me preguntó Lucía mientras limpiábamos el polvo que se había acumulado en los meses de ausencia. Es tuya, mija. Mercedes la dejó para ti, pero yo quiero que la usemos para algo especial, algo que le habría gustado a ti a Mercedes. Y así fue como nació Casa Mercedes, nuestro pequeño restaurante familiar. Lucía cocinaba, yo atendía las mesas y llevaba las cuentas, y lentamente fuimos transformando la casa de mi hermana en un lugar donde la gente venía no solo a comer, sino a sentirse como en familia. Los turistas que visitaban la región oían hablar de nosotros y llegaban buscando comida auténtica de Oaxaca, pero nuestros mejores clientes eran la gente del pueblo. Las familias que venían a celebrar cumpleaños, los jóvenes que traían a sus novias en citas especiales, los ancianos que venían solos y sabían que nosotros les daríamos conversación además de comida. Mercedes habría estado orgullosa. Su casa, que siempre había sido un lugar de bienvenida para todo el pueblo, siguió siendo exactamente eso. Ahora, mientras escribo esta historia en mi mente sentado en el portal de mi casa, veo a Lucía regar las plantas del jardín de Mercedes, nuestro jardín ahora. Tiene 44 años, pero cuando se ríe como se está riendo ahora persiguiendo a una mariposa que se posó en las flores, veo a la niña de 7 años que solía hacer exactamente lo mismo. Ha pasado un año desde el funeral de Mercedes, un año desde que Arturo murmuró aquellas palabras crueles que cambiaron nuestras vidas para siempre. Irónicamente, debo agradecerle. Si no hubiera sido tan cruel, tan despreciativo, yo nunca habría encontrado el valor para luchar por mi dignidad. Si no hubiera sido tan arrogante, Lucía nunca habría redescubierto su propia fuerza. A veces pienso en él. Sé por los chismes del pueblo que se fue a vivir a la capital, que está tratando de montar otro negocio, que anda con una mujer más joven que le dice que sí a todo. Probablemente es feliz a su manera, pero yo he aprendido que hay diferentes tipos de felicidad, y la que se construye sobre el desprecio a otros nunca es duradera. La nuestra, en cambio, está construida sobre algo sólido, el amor de familia, el respeto mutuo, el trabajo honesto, la dignidad recuperada. Ayer vino al restaurante una pareja de ancianos de la capital que había oído hablar de nosotros. Mientras comían, los escuché platicar entre ellos. «Qué bonito es esto», dijo la señora. «Se siente como en casa de la abuela». «Sí», contestó su esposo. «Se nota que aquí la gente se quiere de verdad». Cuando se fueron, me dejaron una propina generosa y una nota que decía: «Gracias por recordarnos cómo se siente estar en familia». Esa noche, mientras Lucía y yo contábamos las ganancias del día, le dije: «¿Sabes qué, mija? Creo que somos ricos». Ella se rió. «Nuestros ingresos siguen siendo modestos, suficientes para vivir con dignidad pero nada extraordinario». «¿Ricos, papá?» «Sí. Tenemos casa, tenemos trabajo, tenemos salud, nos tenemos el uno al otro. ¿Qué más se puede pedir?» Esta mañana, como todos los domingos,
Fuimos juntos a visitar las tumbas de Esperanza y Mercedes. Llevamos flores frescas, cempasúchiles para Mercedes, como a ella le gustaban, y rosas blancas para Esperanza, que siempre decía que eran las más elegantes. Mientras estábamos ahí, platicándoles a las dos sobre la semana que había pasado, sobre los clientes nuevos del restaurante, sobre los planes que teníamos para ampliar el jardín, me di cuenta de algo importante. Ya no tenía miedo. Durante años después de la muerte de Esperanza, el cementerio había sido un lugar de tristeza pura para mí. Venía aquí sintiendo el peso de la soledad, la desesperanza, el miedo al futuro. Pero ahora vengo aquí en paz, sabiendo que las personas que amamos nunca se van realmente mientras las recordemos con amor. Papá, me dijo Lucía mientras acomodaba las flores en la tumba de su madre. ¿Crees que mamá estaría orgullosa de nosotros? Estoy seguro de que sí, mija. Estoy seguro de que tanto tu mamá como Mercedes están contentas de vernos juntos otra vez, de vernos luchando juntos, construyendo algo bueno. Cuando regresamos al pueblo, nos encontramos con una sorpresa. Frente a nuestra casa estaba estacionado un coche que no reconocimos, y en el portal nos esperaba una mujer joven con una niña de unos 5 años. ¿Don Filemón?, preguntó la mujer cuando nos acercamos. Sí, soy yo. Mi nombre es Patricia Beltrán. Era la cuñada de Arturo. Mi corazón se saltó un latido. ¿Qué podría querer la familia de Arturo? Esta es mi hija, Sofía, continuó poniendo la mano en el hombro de la niña. Hemos venido desde muy lejos para conocerlos. ¿Para qué?, preguntó Lucía, con desconfianza justificada. Para pedirles perdón, dijo la mujer, y comenzó a llorar, por todo lo que Arturo les hizo, por todo lo que nosotros permitimos que les hiciera. Nos explicó que ella era hermana del primer esposo de la mamá de Arturo, que había visto crecer a mi ex yerno, y que siempre había sabido que tenía un lado cruel. Cuando se enteró de todo lo que había pasado, el divorcio, las batallas legales, las cosas terribles que Arturo había dicho y hecho, decidió que tenía que venir a disculparse en nombre de su familia. Arturo siempre fue así, nos dijo. Desde niño creía que el dinero le daba derecho a maltratar a la gente. Nosotros tratamos de educarlo mejor, pero nunca le hizo caso a nadie. No tienen por qué pedirme perdón por lo que hizo él, le dije. Cada persona es responsable de sus propias acciones. Sí tenemos que hacerlo, insistió, porque sabíamos cómo era y nunca hicimos nada para detenerlo, porque cuando Lucía necesitaba apoyo, nosotros nos hicimos a un lado por comodidad. La niña, Sofía, se acercó a Lucía con esa confianza que solo tienen los niños pequeños. ¿Tú eres la señora que cocina muy rico?, le preguntó. ¿Cómo sabes eso? Mi mamá me dijo que venía a conocer a una señora que cocina tan bien como mi abuela que ya se murió. Lucía sonrió, la primera sonrisa genuina desde que habían llegado las visitas. ¿Te gusta la comida? Mucho, especialmente los dulces. ¿Quieres que te enseñe a hacer cocadas de coco? Los ojos de la niña se iluminaron, y así fue como terminamos pasando toda la tarde juntos. Patricia resultó ser una mujer sencilla y honesta, que trabajaba como enfermera en un hospital de Veracruz, y había criado sola a su hija después de que su esposo murió en un accidente de trabajo. Mientras Lucía enseñaba a Sofía a hacer cocadas, Patricia y yo platicamos en el portal. Me contó cómo Arturo había tratado siempre a su familia con desprecio, cómo había cortado relaciones con todos ellos cuando logró tener dinero, cómo había prohibido que Lucía mantuviera contacto con las pocas personas decentes de su lado de la familia. Siempre me pregunté cómo era Lucía realmente, me dijo. Arturo hablaba tan mal de ella, pero yo sospechaba que él era el problema, no ella. Lucía es una buena mujer, le dije. Solo necesitaba que alguien le recordara quién era. Cuando se fueron esa noche, Patricia me abrazó como si fuera familia. Gracias por recibirnos. Gracias por demostrarme que todavía hay gente buena en el mundo. Gracias a ustedes por venir. Gracias por recordarme que no toda la familia de Arturo es como él. Después de que se fueron, Lucía y yo nos quedamos sentados en el portal, viendo las estrellas aparecer en el cielo de Oaxaca. ¿Sabes qué, papá?, me dijo. Creo que ya perdoné a Arturo. ¿En serio? Sí. No porque se lo merezca, sino porque cargar ese rencor era como cargar piedras en la espalda. Ya no quiero cargar piedras. Yo también lo he perdonado, mija. Pero más que eso, le agradezco. ¿Le agradeces? Sí, porque fue gracias a su crueldad que yo encontré mi valor otra vez.
Fue gracias a él que tú recordaste quién eres realmente. Fue gracias a él que recuperamos nuestra familia. A veces las cosas más dolorosas que nos pasan resultan ser las que más nos enseñan. Las palabras de Arturo en el cementerio, ese ataúd también debería ser para ti, fueron como un despertar brutal. Me obligaron a enfrentar una verdad que había estado evitando, que me había vuelto invisible en mi propia vida, que había aceptado ser tratado como si ya estuviera muerto. Pero resulta que yo no estaba muerto, solo estaba dormido. Ahora, a los 77 años, estoy más vivo que nunca. Tengo propósito, tengo dignidad, tengo amor. Cada mañana me levanto sabiendo que el día me traerá algo bueno. El abrazo de mi hija, la sonrisa de un cliente satisfecho, el orgullo de saber que estoy construyendo algo valioso. Ayer por la tarde, mientras ayudaba a Lucía a preparar mole para una boda, ella me dijo, «Papá, ¿te arrepientes de algo?» «¿De qué me podría arrepentir, mija? De haber soportado tanto tiempo el maltrato de Arturo, de no haberme defendido antes». «No, Lucía, no me arrepiento de nada. Todo lo que pasó tenía que pasar para que llegáramos a donde estamos ahora. Si las cosas hubieran sido diferentes, tal vez tú nunca habrías encontrado tu fuerza, tal vez yo nunca habría encontrado mi dignidad. ¿Crees que somos felices, papá?» Miré a mi alrededor. Nuestra cocina llena de aromas deliciosos, las paredes decoradas con fotos de la familia, el jardín floreciendo afuera de la ventana, mi hija sonriendo mientras trabajaba en algo que amaba. Creo que somos más que felices, mija. Creo que somos bendecidos. Esta noche, como todas las noches ahora, me voy a acostar en paz. Mañana será otro día de trabajo en el restaurante, otro día de servir a la gente del pueblo que nos ha adoptado como familia. Otro día de demostrar que la dignidad no tiene edad y que nunca es tarde para reclamar el respeto que merecemos. Las palabras crueles de Arturo querían ser mi epitafio. Ese ataúd también debería ser para ti. Pero se equivocó. No fue mi epitafio, fue mi despertar. Porque mientras tengas amor en el corazón, mientras tengas propósito en la vida, mientras tengas gente que te necesite y tú tengas gente a quien cuidar, no hay ataúd en el mundo que sea para ti. La vida continúa, el amor continúa, la familia continúa. Y yo, don Filemón Salazar, a los 77 años, apenas estoy empezando a vivir de verdad.